Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este su programa Conversaciones Frente al Mar, que se transmite cada martes y jueves a partir de las 6 de la tarde en Ecuador, 7 de la noche en Estados Unidos. Y bueno, tenemos aquí esta tarde la gratísima presencia de una querida amiga que al parecer se ha desconectado en este momento, ya se ha de conectar, ahí debe estar, por aquí está. Para admitirla. En todo caso, ella es Claudia Guerra, es una querida amiga con quien vamos a conversar esta tarde. Esperemos que se conecte un ratito. Claudia, ¿qué te pasó? Hola, sabes que no, es que sabes una cosa, bueno, estas cositas siempre Estamos pasan. en vivo en este Sí, momento, mi querida Claudia. sí, no sé, se salió, pero No, sabes porque, una cosa. Sí, dime. no, sí sé que ya empezamos el video, pero bueno, son cositas que pasan. Sí, son Lo que totalmente. pasa, lo que pasa es que salió el letrerito de permitir lo de la grabación. La grabación. Entonces le di, claro, y ahí ya se sale, pero bueno, estas cosas pasan. Bueno, solamente Son parte de, prende tu cámara, querida Claudia. Bueno, aquí solo es esto todo pasa. relajación, ¿no? Exactamente. Así No, probamos o sea, así probamos la atención plena. estoy de acuerdo contigo. Y bueno, vamos a conversar esta tarde y estaba anunciando precisamente a mi invitada de hoy a través de este programa, Conversaciones Frente al Mar, explorando el mindfulness y el bienestar. Vamos a hablar esta tarde con nuestra querida amiga Claudia Guerra. Ella es una apasionada instructora de mindfulness y coach ontológico que se dedica a ayudar a personas a encontrar la paz y la claridad en medio del ajetreo de la vida moderna. Claudia ha dedicado su vida a la búsqueda del bienestar interior y ha adquirido valiosos conocimientos a lo largo de su viaje. Es certificada como instructora de mindfulness y por el Instituto de Mindfulness en Barcelona y como coach ontológico también a nivel internacional. Su enfoque es ayudar a las personas a transformar sus hábitos de salud y bienestar de manera consciente. Con su trabajo, esta búsqueda se hace cada vez mucho más extensa y lo que quiere es alcanzar una vida más plena y significativa. Hoy Claudia compartirá con nosotros su sabiduría y su experiencia en el campo del mindfulness y nos mostrará cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas para alcanzar ese estado de bienestar y equilibrio que todos deseamos. Así que esta tarde, por favor, conéctense y preparémonos para una conversación inspiradora y llena de consejos prácticos para vivir de una manera más consciente. Mi querida Claudia, bienvenida a Conversaciones Frente al Mar. ¿Cómo estás? Muy bien, Olguita. Primero que todo, pues agradecerte en este segundo encuentro porque ya nos habíamos encontrado por ahí hace algún tiempo y pues bueno, se han dado las cosas de nuevo y yo feliz de estar acá. A las cosas que a uno le apasionan siempre, pues la respuesta es estoy feliz de poder estar aquí compartiendo sobre todo la experiencia, porque siempre que hablamos de los temas que nos apasionan, los hablamos a partir de una experiencia que ya hemos tenido. Entonces, pues feliz de estar aquí y poder compartir.
ese espacio. Muchísimas gracias, mi querida. Yo sé que definitivamente esta conversación puede cambiar muchas perspectivas, incluso de la vida ideal, un momento en el que nos encontramos con esa situación de querer reencontrarnos, ¿verdad? Por eso nos alegra tenerte y poder un poco conversar. Primero, ¿cómo llegas tú a convertirte en una instructora de mindfulness y coach ontológico? Esa parte de ontológico también, a lo mejor no es una palabra tan conocida, pero tú pudieras ahí, hay otras palabras que luego yo te voy a comentar que he conocido también en mis curiosidades, ¿no? Que a veces estoy revisando y mirando y yo digo, wow, hay tantas palabras nuevas y tantas cosas que significan que es necesario también ir conceptualizando un poco, ¿no? Ujú, claro que sí. Bueno, el tema ontológico tiene que ver más con el ser, ¿sí? Porque hay muchas clases de coaching y en el coaching donde yo me certifiqué es un coaching enfocado más a la atención de la persona, ¿sí? Del ser. Entonces viene de la palabra, esa palabra ontológico viene de la palabra del ser. Entonces es una certificación que hice y por ahí justo te respondo la siguiente pregunta que me hacías, ¿cómo inicié? Pues realmente empecé una búsqueda. Estaba trabajando en una empresa, llevaba ya bastantes años, más de 15 años en una empresa, y empezó como esa búsqueda de necesitaba algo para mí. Sentía como que la vida se me estaba volviendo mucho, era trabajo, trabajo, y a raíz de eso se presentó la oportunidad de hacer esta certificación. Y sabes que cuando la certificación la hice, pues era algo que era para mí, para trabajar en descubrir, empiezas a descubrir por qué te comportas como te comportas, de dónde vienen tus miedos, porque tenemos miedos bloqueados desde la infancia que no sabemos. Entonces, el coaching lo que hace es como pegarte un revolcón y llevarte a pequeña y entender el comportamiento de uno desde pequeño. Entonces, aprendí, me metí de lleno en el tema y desde ahí empecé a descubrir cosas que tenía y que por el ritmo acelerado del día a día en el que todos nos hallamos, ¿cierto? Y en el que digo todos nos hallamos, es las personas que estamos trabajando en una empresa, las personas que estamos en casa, dedicados a nuestros hijos, siempre vivimos en caos, ¿cierto? Porque nuestra vida es una montaña rusa. Tú te puedes levantar bien, pero baja emocionalmente. Entonces, yo estaba normalmente trabajando en una empresa y estaba certificándome como coach ontológico y empecé a descubrir que realmente tenía muchas cosas por trabajar en mí y allí es donde me conecto conmigo misma. Y a raíz de ese conectarme conmigo misma, empiezo a ver que la vida no solamente era trabajo, que la vida tenía un interés más profundo y el ritmo acelerado de nuestra vida nos lleva a que nosotros pues pasamos el día a día trabajando y llegamos a nuestras casas y el genio de uno no es como un tigre, porque así es cuando no regulamos nuestras emociones y no tenemos una balanza, un equilibrio en nuestra vida. Entonces, claro, eso desgasta, porque energéticamente tú todos los días llegas a casa y no sueltas esa mochila, que sigues cargando la mochila de todo lo que has hecho en tu día y cuando llegas a casa no te desconectas y ese no desconectarte es el estrés que cargas día a día. Entonces, si a eso se le suman ya lo que tú haces normalmente en tu casa, llegas, estás con tus hijos, con tu familia, con la mascota, cuando hay mascotas y con tus responsabilidades. Entonces, claro, eso lo termina uno pues realmente enfermando, porque el estrés lo que nos lleva a nosotros es a somatizar todas esas emociones hasta el punto de enfermarnos. Pero descubrir e incluso que las enfermedades que uno viene cargando, pues son emocionales, son un 90%, si no es más, son somatizaciones emocionales. Entonces descubrí con esa certificación de coaching ontológico todo aquello y al darme cuenta de eso empecé a conectarme más con mi propio ser y a ver que no todo en la vida era pues trabajo de ese tipo de trabajo y empecé a irme interesando por cosas por herramientas.
que me llenaran más a mí como persona y empecé a ir separando un poco la parte laboral y mi parte espiritual. Y a raíz de eso, pues me conecté ya también con mindfulness. ¿Por qué? Porque renuncié a mi trabajo. Interioricé tanto esto que le di prioridad eh, a mi existencia, le di prioridad a mi vida porque estaba enferma. Sí, siempre tenía gastritis crónica, muchas migrañas, un genio de tigre. Entonces yo lo que hice fue cortar. Le dije, quiero tomarme un tiempo sabático. Yo hice un año sabático y se fue casi a 2 años, pero todo ese tiempo era para regalármelo yo. Y eso fue maravilloso porque todos podemos hacerlo. Y lo único que nos limita es algo que todos tenemos programado, que es el famoso miedo. Entonces lo que hice fue desconectarme de ese famoso miedo para conectarme con la intención que tenía y a raíz de aquello me embarco en este mundo de mindfulness que tampoco lo conocía, pero fue un resultado llegó a mí después de un viaje que hice y conocía muy poco sobre ello. Lo que dije fue, no me voy a poner a ver de qué se trata, sino que ahora tengo el tiempo y tengo el dinero para hacerlo, lo voy a regalar. Y cogí el programa realmente online. Debes tener, sí, mucha disciplina, esfuerzo y dedicación para poder proponerte hacer un programa a distancia y tú misma cumplirlo a cabalidad, porque ese es el éxito. No te sirve de nada cuando tú tienes una intención, pero no te propones a lograrla, ¿cierto? Y esto es un entrenamiento más de la parte de la mente, es entrenar la mente a que te haga caso, ¿sí? Porque nos distraemos en el pasado, en el futuro, pero cuando aprendemos a entrenar esa parte de la mente, entonces nos enfocamos en aquello. Y era traer aquella disciplina y la conocí, me encantó porque realmente lo que hizo fue, empezó a sanarme. Y yo dije, si esto me ha servido a mí y me ha detenido este ritmo acelerado de mi vida, esto le va a servir a muchas personas y yo quiero certificarme para poderle llevar esta práctica y esta herramienta a toda la gente que lo va a necesitar. Y en esa época eso era muy nuevo acá. Ahora recién, pues la gente comienza a interesarse, los médicos están ya mandando a sus pacientes, hasta los psicólogos, ¿cierto? Mandan a sus pacientes a que aprendan mindfulness porque está comprobado científicamente que que te sirve en esos estados de estrés en el que pues todos nos dejamos llevar día a día. Entonces fue un resultado de una búsqueda para mí. Sabes que cuando te escucho y también así me pongo a mirar todo ese aprendizaje que uno en el día a día va teniendo eh, por la misma cercanía que se va teniendo tanto a personas Ujú, como en el caso tuyo de que vive un tema de la espiritualidad desde la realidad, desde el decidir, de tomar decisiones, como tú bien dices. ujú, Eso que más allá del miedo que también la persona puede tener para decidir tomar acción para sí misma, es también el compromiso que tiene permanentemente con su hijo, con su comunidad, con su trabajo, con sus estudios, con una vida familiar, ¿verdad? ujú. Y es tan difícil en un momento determinado tomar esas decisiones y decir, bueno, yo ahora quiero ese año sabático, como tú dices, ¿cómo haces? La gente dice, no, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo yo dejo esto y me voy a tomar mi año sabático para mí? ¿Qué tanto las personas que están a nuestro alrededor son capaces de poder aceptar también eso, ¿no? Entonces, ese es como que el primer reto que tenemos, el primer reto en el que Sí. soltamos todo lo que tenemos alrededor, no solamente la parte de este compromiso que te digo, sino también a lo mejor y esa parte que nos da confianza, que es el hecho de eso que se crea, ¿no? Que se crea en el camino, con el trabajo, con las parejas, con lo que sea, que se va construyendo. Entonces, están cosas materiales, que la casa, que el carro, todo eso de allí, y las personas tienen en su cabeza, dice, yo cómo
a esta instancia de mi vida voy a tomar una decisión así. Si ya he trabajado toda mi vida para tomar la decisión ahora de dejar todo y empezar como que de nuevo. ¿Cómo tú empiezas a dar, o sea, hacer ese nuevo camino? ¿Qué es lo primero que a una persona se le viene a la cabeza cuando toma esa decisión? Bueno, qué hermoso lo que dices porque mira, siempre una cosa lleva a la otra, ¿sí? Cuando eh, se empieza uno a interesar por estos temas, ¿sí? Porque qué es lo que para mí hizo y es lo que te hablo a través de la experiencia, es mindfulness es una herramienta que a mí personalmente me enseñó a meditar, ¿sí? Yo siempre quería aprender a meditar y yo veía que la gente decía, no, mis hermanas que son mi familia es muy conectada espiritualmente y acuérdate que la espiritualidad va muy diferente a la religión. Una cosa no es la otra, ¿cierto? Entonces, para que en primer lugar, como que no se confunda, porque las personas que practican una religión X pueden meditar, porque meditar, ¿qué es? Respirar conscientemente. Y todas las personas del mundo, si queremos estar vivas, respiramos. Pero no es respirar por respirar, sino saber que nosotros respiramos y que la respiración nos lleva, cuando aprendemos a respirar, nos lleva a conectar con nosotros mismos. Porque ¿qué hacemos cuando aprendemos a respirar? Es aprender a traer la atención plena y a generar como un vacío, ¿sí? Donde no hay mente. ¿Y qué pasa cuando no hay mente? Nada te estorba, porque ¿qué es la mente? La mente se atraviesa y es, yo siempre digo y diré, es la loquita de la casa. Entonces, cuando hay mente, no podemos darnos un espacio para dejar un vacío, ¿cierto? Entonces, si a ti te dicen pon la mente en blanco, no dices, ¿cómo pongo la mente en blanco? No es tratar de poner la mente en blanco, es tratar de que no hayan pensamientos, pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Esto es una, un, es todos los días. Dale, hasta que lo logras, porque la práctica es la que te lleva a que puedas aprender el proceso de respiración consciente. Entonces, ¿qué te decía? Una cosa lleva a la otra. Cuando tú empiezas y tú aprendes a meditar, eres más consciente. Y al ser más consciente, tú empiezas a entender el porqué de la existencia y el que no solamente somos un número, el que no solamente vinimos acá por estar todo el tiempo como robotcitos manejándonos de un lado a otro, ¿cierto? Sino que también tenemos un sentido en nuestra vida. Y ese sentido es cuando uno se conecta con la parte espiritual y la parte espiritual te hace más consciente. Suena muy en círculo, pero una cosa lleva a la otra. Entonces, cuando tú eres más consciente, tú empiezas a darte cuenta de muchos secretos que existen. Y uno de esos secretos es el miedo. Es parte de una programación que nos han inculcado desde pequeños para que mantengamos como robots, ¿cierto? Robotcitos, hago esto y me levanto por el mismo lado y me baño siempre, entonces debo estudiar para ser alguien en la vida, porque si yo no estudio no puedo trabajar y nos han limitado nuestra parte espiritual, que es la que nos lleva que cuando nosotros entendemos que el miedo es una programación mental y soltamos eso, nos damos cuenta que todo se puede cuando uno lo intenciona y lo intenciona desde acá, ¿cierto? Entonces, cuando tú quitas esos miedos, que es lo primero que hay que ir desapareciendo, tú te lanzas y dices, me lanzo porque sé que voy a, voy a hacer lo que yo intencione, ¿cierto? Porque es intencionar a que las cosas pasen, pero para eso es intenciona desde el momento presente, porque si tú intencionas un futuro y empiezas a intencionar, es que yo quiero, por decir algo, empezar mi propio proyecto, ¿sí? Pero empiezo a meter miedo ahí, ¿y cómo lo consigo? Y entonces, ¿y si no viene la gente? ¿Y si de pronto? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo consigo el dinero? Entonces, si empiezas a pensar en el cómo, no se van a las cosas porque tú estás ya visualizando algo que no va a llegar,
¿cierto? Entonces, si tú empiezas y te conectas con el momento presente y dices, el cómo llega, va a llegar, y no te desgastas pensando eso, entonces, ¿qué pasa ahí? También estás haciéndole a un lado el miedo y entrenando tu atención para vivir el momento presente, que es lo que es lo que yo siempre digo el eterno momento presente, que es lo que vale. El pasado, ya lo que hice hace una hora ya no es. Me sirve para reflexionar de pronto y si me metí por una vía que estaba con un hueco, no me vuelvo a meter ahí, ¿cierto? Me sirve para reflexionar, pero no para quedarme ahí, no, y es que tenía un hueco ahí, la vía y no me puedo meter y qué hago, ¿cierto? No, ya, vi y ya. Y tampoco me voy a un futuro, ¿cierto? Que me vas a atormentar porque me va a empezar a crear cosas. Entonces, vivir lo que tengo, el momento presente y el cómo llega por añadidura. Pero cuando uno se lanza al vacío, porque Ujú. esto es para lanzarse al vacío y decir, me lanzo, pero yo sé que siempre hay un paracaídas que se abre. ¿Ya? Pero ¿cuándo se hace eso? Cuando uno empieza a ser más consciente y esa conciencia se adquiere cuando uno abre este espacio y se va metiendo. Entonces, la primera puerta para mí, de acuerdo a mi experiencia, fue haber aprendido a meditar y aprendí a través de mindfulness, que es atención plena y pues es una práctica de varios ejercicios conscientes para lograrlo. Sí, cuando tú mencionas la respiración, definitivamente no hay una respiración consciente. Hay una respiración porque es parte de lo que ya está integrado en nuestro cuerpo y hacemos de una manera inconsciente. Inconscientemente uno Ujú. respira y claro, cuando empieza a mirar este tema de respirar, ¿cuánto en el tiempo de pandemia no se habló? ¿Verdad? De que había Ujú. que respirar, que había que hacer pausa y que la respiración iba a curar mucho de lo que se estaba dando, pero lo que no se decía era que lo que iba a curar era el miedo que se tenía y lo que nos iba era Sí, nos iba a sí. sanar de alguna manera el hecho de que cuando uno respira profundamente es como que todo se aquieta, todo se sienta y eso no lo hacemos. Nosotros hacemos Ujú. una respiración como que de ahogo y cuando uno está más preocupado, corta la respiración. Entonces uno dice, me quedé sin respiración. ¿Verdad? Es increíble porque Sí, entonces sí. es contrario de lo que nosotros realmente hacer, o sea, deberíamos hacer, Ujú, ¿no? ujú. Ese momento en que te dicen, no, no te molestes, respira y espera. Entonces las personas dicen, no, ¿qué respiración? Entonces está así angustiado, está en un modo en el que nadie puede hablarle porque es peor, ¿verdad? Entonces, Ujú, pero qué diferente es cuando pasa algo y uno hace, ya, un momentito. Es como que todo se ujú, arregla, como que todo se soluciona y te da ese oxígeno que necesita el cerebro para poder tomar decisiones de ese momento. Como tú dices, el momento, el ujú. ahora, lo que está aconteciendo en nuestra vida no es fácil para nadie, ni siquiera para quienes en un momento determinado estamos haciendo o tratamos de hacer este tipo de digamos que de un trabajo en nosotros mismos, ¿no? Trabajar en Ujú, nosotros mismos, el hacer, en una ocasión yo escuchaba, Claudia, de la meditación y escuchaba también que incluso escuchar detenerse a escuchar el canto de los pajaritos es parte de hacer una meditación. Es una conexión con ese otro ser que en ese momento está allí, que nosotros no tomamos en cuenta, pero está trinando y ese trinar es mensaje, ¿no? Es mensaje, es paz, es tranquilidad, es como tomemos las cosas con calma, pero nos metemos mucho en el tiempo, en el momento, y ese ahora nos pone en esa línea en la cual uno dice, ay, pero entonces si esto que me está pasando ahorita, mañana me va a pasar esto, y para pasado mañana voy a tener esta situación, y entonces no estamos viviendo definitivamente, porque también está lo externo, ¿no? La realidad, como muchos llaman, que la realidad es lo que se vive día a día, pero esa realidad a veces nos absorbe demasiado y no nos deja vivir
realmente. Sí, tal cual, mira, esa parte donde dices, hacemos las cosas y respiramos de cualquier manera, pues eso es lo que llamamos piloto automático. Y no es solo la respiración, es todo, ¿cierto? Nosotros el día a día, todo lo hacemos en piloto automático. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? El piloto automático nos lleva a reaccionar, ¿cierto? Reaccionamos y una reacción pues genera estados emocionales alterados, porque tú no te estás tomando un tiempo para pensar. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda? La respiración consciente es hacer una pausa y en esa pausa tú lo que haces es no reaccionas, sino que piensas y respondes, más no reaccionas, que es muy diferente el pensar y responder que el reaccionar. Entonces, cuando uno hace el mero hecho de hacer una, ya es, si haces varias, pues lo que haces es, lo que haces pensar y dices, ¿para qué me voy a alborotar? O sea, ¿para qué voy a responder de esta forma? Ya, esta respiración hasta me lleva a cambiar el rumbo de lo que yo iba a hacer inicialmente, que era con esa viada, con ese impulso. Entonces, si eso lo aprendemos a hacer, si eso lo aprendemos desde pequeños, entonces nuestra, nuestra manejo en la parte emocional, nuestra regulación emocional, pues va a ser mucho más enfocada a estos estados conscientes, ¿sí? Y nos van a llevar a generar muy buenos resultados en todo lo que de aquí se genera, ¿cierto? En tu salud, en lo que estás haciendo el día a día para minimizar tus errores, en desarrollar la empatía. Todo eso va conectado pues a esto, ¿cierto? A aprender a hacer esas pausas y lo que decías, claro, meditar es cuando tú estás con atención plena en algo, ¿cierto? Entonces, si tú estás viendo pájaros, estás practicando atención plena, estás Ujú. practicando mindfulness porque tu atención está en el sonido de los pájaros, no está en que estoy mirando los pájaros, pero también estoy escuchando que el vecino habló o estoy pensando que ya me debo ir, que se me va a hacer tarde. Entonces eso no es atención plena, pero si tú dices, voy a disfrutar de este momento presente, son estos pájaros, me siento, los miro y estoy ahí. E incluso hasta la mente te juega, porque puedes estar discriminando los pájaros, pero pensando en 500 cosas. Entonces, cuando aprendes realmente a llevar la atención a lo que estás haciendo, es la atención a lo que estás haciendo, ¿cierto? Entonces, te estás duchando, estás dando gracias por el agua que te cae, estás sintiendo el agua, la temperatura, el jabón, ¿cierto? Si estás vistiéndose, es consciente de que estoy poniéndome la blusa correctamente, no que me la puse y está al revés de repente, ¿cierto? O no me di cuenta ni lo que me puse y me fui vestida al trabajo, pero ni siquiera fui atenta a eso. Entonces, me lavo los dientes y estoy atenta a eso. E incluso las personas que practicamos todos los días también nos salimos de la atención, pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos ya como parte de esa práctica? Es que nos damos cuenta de más rápido, decimos, ups, se me fue la atención a esto, vuelvo y la traigo más rápido, ¿cierto? Entonces la maravilla que queda es eso, practicamos mindfulness y nos salimos, también nos vamos saliendo, pero la maravilla es que nos damos cuenta de y traemos la atención pues más rápido. Yo, por ejemplo, el estar escribiendo un correo y si alguien viene a hablarme, yo le digo, regálame un segundo, termino esto para que no se me vaya la idea de lo que estoy haciendo y ponerte atención. Pues no soy capaz de decir, sí, sí, háblame. No, no, es que ya no. Antes lo hacía porque no conocía esto, pero ahora me conocen y me dicen, ya regreso, porque ya saben que hago o lo uno o lo otro, ¿cierto? Entonces, es aprender esos pequeños tips y que son de mucho valor. Ahora, dentro de este caminar, sabemos que tú tienes una pasión por servir a personas que buscan mejorar su salud, su bienestar. Cuéntanos un poco sobre tu enfoque y qué esperas o a quiénes esperas ayudar. Ay, yo espero servir, mira, qué linda la pregunta,
porque siempre en las meditaciones, ¿sí? Yo ya para mí el meditar es tan importante o más que venir a cenar, ¿cierto? Porque hace parte de, o sea, ya tú lo tienes como un hábito. Y siempre cuando estoy meditando, yo digo que llegue la persona que deba llegar, que la persona que esté pidiendo ayuda en su salud, en sanar, que sea escuchada y que el universo y el creador me la traiga, porque es al que deba llegar. Siempre las personas nos van apareciendo, tanto nos aparecen a nosotros personas para servirle y aparece uno para las personas. Entonces, yo digo la persona que sienta que sienta, que empiecen a despertar su conciencia primero diciendo necesito ayuda, que el universo lance ese llamado y nos unamos. Entonces no es que a esta persona o esta, la persona que sienta ese llamado, pero ¿quiénes son estas personas? Normalmente, cuando tú ya buscas, esto es porque ya estás mal. No es que lo estás buscando porque quieres implementarlo, estoy bien. No, uno siempre busca esto cuando ya una campanita por ahí te lanzó, una alarma, y ya empezaste a sentirte mal, entonces dices, necesito ayuda, ¿cierto? Entonces, siempre a ver, estamos las personas que vamos a servir y están las personas que necesitan ser servidas. Y aplica para todo ámbito, personas que están en el día a día trabajando, ¿sí? O personas que están en su casa y necesitan, o para sus hijos, o las mismas empresas ahora ya están siendo más conscientes y están buscando abrir estos espacios para sus colaboradores, y eso a mí me encanta y me enamora, que las empresas lo llamen a uno para decir, mira, quiero que me ayudes con una hora de meditación, cuando antes ni la palabra meditación la nombraban. Entonces, las empresas, eh, los equipos deportivos, por ahí hay una deportista que es muy famosa aquí en Ecuador, y con ella tengo contacto porque empecé a escribirle cuando veía que hacía ciertas publicaciones, y me encanta porque sin compromiso de nada le voy dando como tips, algunos tips, y mira que ella los toma o los deja, pero es consciente de que eso sí se practica, porque si buscamos deportistas que practiquen mindfulness, hay un montón. ¿Por qué? Porque es importante entrar en nuestro centro calmo antes de lanzarnos a hacer algo, ¿cierto? Antes de empezar mi día, respiro conscientemente y comienzo, ¿cierto? Entonces, ir haciendo esas pausas, y es súper importante porque la mayoría de deportes, por ejemplo, si es para deportistas, llega un momento en que no es que llegan por la técnica que tienen, sino que ya llegan, es por esto, ¿cierto? Es ya mis piernas, no sé si me den, pero voy a centrarme en que lo voy a conseguir, y es regulo mi emoción cuando estoy llegando. Entonces, ¿cómo se regula? Con tu respiración. Ujú. Ahora, hemos estado hablando toda esta media hora de mindfulness. Un poco hablemos de qué es lo que a lo mejor no se entiende completamente, y como no se entiende completamente, veamos en qué consiste y cómo pudieras darnos algunos tips como para poder ir diciendo, bueno, sí, esto es lo que yo necesito incorporar a mi vida cotidiana. Claro, mira, yo siempre he dicho que mindfulness es más fácil practicarlo que querer darle un significado. Bueno, pero poniéndolo así como en una traducción, pues es entrenar a la mente para que logre aprender a estar en el momento presente ante una situación, y que cuando existan distracciones, ¿sí? Tanto del pasado, del futuro, cuando venga esa parte emocional, que aparecen sensaciones y emociones tanto agradables como desagradables, no reaccionemos a ello, sino que simplemente observemos que está ahí, no nos lancemos como juicios nosotros mismos, no nos latiguemos, ¿sí? Sino Ujú. que entendamos que esto es un proceso
Bueno, de entrenar esa atención, porque mindfulness es atención plena y se entrena. ¿Cómo se entrena? Entrenando la mente. Entonces, el significado de ello es aprender a entrenar a la mente para que trate de estar en lo que está haciendo, O sea, ¿sí? que esté enfocada en lo que está haciendo en ese momento. En lo que está haciendo, pero entonces decirlo es, uno dice, ah, no, pero es que Claro. eso es Sí, pan comido. a veces ¿Cierto? pasa que a uno le dicen, cierra los ojos y visualiza que tienes esto, lo otro. Entonces yo digo, pero no visualizo nada, veo negro, veo oscuro. No Claro, hay, no, o estás ¿sabes? con Y uno se buenísimo el asusta. ejemplo que pones. No, es que es buenísimo el ejemplo que pones porque ¿qué es lo que pasa? Y empiezas a juzgarte. Eso era lo que yo trataba de decir ahorita y el ejemplo lo has puesto perfecto. Entonces empieza y dices, pero ¿por qué no me concentro? ¿Pero por qué yo siento que no? Y empiezo con esa lucha. ¿Eso qué es? Es juzgarte. Entonces ¿qué te dice la teoría cuando aparezcan esas emociones? Porque a eso viene una emoción de rabia, ¿cierto? Frustración, sobre De todo. ofuscación, de todo eso. Entonces, no te quedes en esa emoción o en esa sensación, porque la emoción te genera una sensación, ¿cierto? Entonces te dice, no te quedes ni en lo uno ni en lo otro, no te juzgues, ¿cierto? Y tú Claro. vuelve y trae la atención acá y vuelve y trae. Entonces, claro, mira que cuando estoy con los estudiantes, entonces en la primera clase empiezan, pero yo ¿cuándo es que yo voy a empezar ya a meditar en la primera clase? Pero cuando yo le digo, sin expectativas, vamos paso por paso, parte por parte, porque todo esto tiene una técnica, es que tiene una técnica, ¿ya? Entonces, al principio es una técnica que debes tenerla, ¿cierto? Si tú vas al gimnasio, a ti te enseñan y haces este ejercicio y repítelo tantas veces para que te dé resultado. Esto es una técnica, porque lo que se entrena son cierta parte del cerebro que son pues unos circuitos neuroplásticos que están allí y que lo que hace esto se entrena, ¿cierto? Como entrenar un músculo. Entonces, para entrenar y lograr eso, pues hay ciertos pasos y no hay cómo saltárselos para que tú tengas resultado. Entonces, cuando me dicen, pero y usted sí medita, y usted sí logra esto, y yo le dije, sí, pero fueron años de entrenamiento y dele, y todos los días, todos los días, todos los días, porque no es que esto llega por ósmosis. Entonces, Claro. primero hay que quitar esa mm, primero como esa sensación De la velocidad con la de que queremos tratar las cosas, porque es sí, eso, y o sea, como que no desilusionarse, o sea, como que no te enfoques en eso, tomemos el proceso como es, ¿cierto? Entonces, sí, claro, entonces no entrar en eso, sino que no simplemente caer en observar y volverse a conectar y decir, oh no, estoy aquí, o sea, estoy en este momento presente. Entonces, es entrenar a la mente para que mantenga enfocada en el momento presente. ¿Y cómo se entrena? Entonces vienen unos ejercicios que son los que se te ayudan a eso, ¿cierto? Entonces está aprender a respirar conscientemente, que es aprender a meditar, se practica algo de yoga. Se congeló un poquito, ¿sí me escuchas? bien. Ahí está bien, Ya, sí. ok. Entonces se practica un poco de ejercicios de estiramiento tipo yoga. ¿Por qué? Porque el yoga está comprobado que también entrena la atención. Tú no puedes ir a hacer yoga pensando en otra cosa. No podrías hacerlo, ¿cierto? Haces un ejercicio y estira la mano, estás mirando la mano, no estás estirando el brazo y mirando por allá al techo, ¿cierto? Entonces, El ese ejercicio equilibrio, te ayuda. se va el equilibrio. Exactamente, entonces eso también te ayuda, es parte de lo que te ayuda a entrenar la atención. Y el otro es con el que más luchamos, y me incluyo porque cuando empecé yo quería salir corriendo, es un ejercicio que llama, es una técnica que se llama body scan, que lo que hace es enseñarte a que estés atenta o atento a las sensaciones del cuerpo sin reaccionar. Y es quédate 40 minutos atento a cada partecita de tu cuerpo. Entonces, claro, cuando la mente está ahí, uno dice, ¿cómo me voy a quedar? Estoy aquí en el dedo, pero estoy pensando en todo lo que voy a hacer. Entonces, la mente te juega sucio, te hace trampa. Entonces, es la lucha. Pero yo le digo a mis estudiantes, cuando ya logren la sesión completa, parte por parte del cuerpo, ya ustedes se graduaron en esto, les digo. Porque eso es. Entonces, son 3 ejercicios que ayudan y está científicamente comprobado que te ayudan a enseñarte a mantener la atención en
En el momento presente. En el momento presente. Entonces ahí vamos viendo, tenemos dentro de lo que es las herramientas para, claro, solamente como para poderlas puntualizar, ¿no? Tenemos la meditación, luego viene ¿cuál era la segunda? Ejercicios tipo yoga, ejercicios Ejercicio tipo de tipo yoga, estiramiento, tipo, sí, ¿ok? Y la tercera, el body scan, que eso el a body mí, scan. cuando hablamos hace 2 años, imagínate, hace 2 años, ya creo que van a ser 2 años, que hablamos sobre este tema y a mí me quedó grabado el tema del body scan, porque me pareció increíblemente bueno el hecho de que uno pueda acostarse o pueda estar en un sitio relajado pensando en cada parte de su cuerpo. Obviamente que no he llegado ni aquí, ¿no? Eso pasa, tranquila, eso pasa, eso nos Pero pasa. ¿qué es lo que pasa? Yo digo, porque claro, entonces pasa en ese momento una mosca, pasa que sientes que todo el cuerpo te hormiguea, te pica aquí, te pica allá. Hay distractores, Espectacular. Sí. distractores todo el tiempo, que uno dice, ay, pero ya me picó aquí, y entonces te saliste de tu... Pero en algún momento sí logré, yo digo, bueno, sí, van a venir todos esos distractores y yo voy a mantenerme firme en el propósito y duro un poquito más, o sea, unos minutos más en ese proceso meditativo, pero claro, o al vez, hay ocasiones en que sí, se va la molestia. Logramos decir, ok, estás aquí queriéndome molestar, pero entonces te voy a dejar que pases. Pasa de mi lado, no quiero, no te necesito en este momento, sigo con lo mío, ¿no? Y la otra es eso que tú dices, ay, y después de esto tengo que hacer esto, y qué vas a pasar, y será que me escribieron, y será que me mandaron, y será que, pero pasa que eso sucede cuando uno se quiere concentrar en sí mismo o en algo que requiere mucho pensamiento y atención. Pero nos pasamos y decimos 40 minutos es demasiado ponerme ahí, o sea, acostada y mirarme hacia adentro. ¿Qué? Pues si no, no voy a poder. Pero nos pasamos 3, 4 horas mirando TikTok, Instagram, o sea, ¿por qué pasa eso? Claro, súper, súper importante esto que me dices y te felicito que que te metiste y empezaste a ver qué era eso, porque claro, solo con la experiencia es que uno puede hasta hablar de esto, ¿cierto? Entonces, mira, eh, hay dos cosas súper importantes, que una, el porqué de esta técnica, ¿cierto? Porque cuando uno ya toma esto como un hábito, que lo que te queda es la meditación, es como el regalo que te queda de todo esto, ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas y entras ya en estados profundos de meditación, ya nos damos cuenta que todo es impermanente, ¿cierto? Si tú estás sentado y te dio un calambre, hablo lo que le da normalmente cuando uno está empezando a aprender a meditar. Entonces, si uno se distrae de que sintió por ahí lo que te causa, o el cosquilleo, o el que se te encalambra, no tanto calambre, sino que es como que que se te adormece, ¿cierto? Meditación, adormecer. Cuando tú, claro, entonces cuando tú ya no tienes la atención ahí, es maravilloso porque lo que tú haces es permanecer en ese estado presente, ¿cierto? Por ejemplo, te enseñan a mantener una postura, ¿cierto? Ujú. Para que tú, y te dicen, mantén esa postura, pero cuando la tenga esa postura ya, manténla, ¿cierto? Ya no, busca la más cómoda, pero manténla y te enseñan la espalda recta, ¿cierto? Te enseñan los hombros en una posición. ¿Para qué? Para que mientras estás intentando ya en la meditación, no empieces a moverte, porque eso que hace te saca de tu Te atención. saca la Lo atención. maravilloso de esto Te es que pica cuando tú aquí. ya claro, cuando tú ya logras pasar cierto tiempo, te sumerges y que cuando ya regresas de tu meditación, empiezas a sentir que tienes calambre y todo, pero ya lo sientes ahí, empiezas y estiras y lo que sea, pero no te molestó en ese momento porque adquieres tanto eso que puede pasar lo que sea, se te puede pasar el bichito, puede pasar lo que sea. ¿Por qué? Porque todo es impermanente, todo, ¿qué quiere decir eso? Todo surge y desaparece, surge y desaparece. La ley de la impermanencia que es una ley universal, ¿cierto? Todas nuestras preocupaciones no se van a quedar ahí,
surge, desaparece y es una maravilla. Entonces, eso por ese lado. Y por el otro lado que me decías, lo de esa distracción, que claro, cuando ya para el otro sí podemos, es porque eso se llaman desequilibrios de nuestra mente. El déficit de atención, ¿cierto? Lo entrena el mindfulness. Ayuda a entrenar el déficit de atención, ¿cierto? Porque está el déficit de atención, está, por ejemplo, cuando uno va a ponte que nos inviten a una conferencia, ¿cierto? Si Claro. nosotros no tenemos toda la atención en esa conferencia, empezamos a bostezar y empezamos a, ¿cierto? Porque no tenemos atención, tenemos déficit de atención. O nos vamos a un almuerzo, ¿no? Estamos en un almuerzo y así yo no estoy esperando que nadie me vaya a escribir. Yo pongo siempre este ejemplo porque es típico de los celulares. Está uno cogiendo el celular y buscando a ver quién me escribió, qué mensajito hay. Entonces, ese es otro déficit atencional, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Y eso es un desequilibrio de nuestra mente. Y el otro, que es cuando estamos enfocados solo en lo malo de las personas, ¿cierto? Entonces nos enfocamos en lo que la gente hace mal, esto es otro déficit. Entonces, esos déficits atencionales los entrena mindfulness. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú practicas mindfulness, eso disminuye, porque tu atención, cuando uno comete errores, ¿cierto? Es porque no está ni centrado en una cosa ni en la otra. Entonces, cuando trabajamos y estamos enfocados en eso, ya los errores disminuyen porque tú te centraste en hacer eso y pare de contar. Entonces, es porque esos son déficit atencionales, ¿cierto? El estar fijándonos en el celular ahí sin necesidad de nada, no estamos esperando, que es muy diferente si uno dice, mira, estamos almorzando, pero pongo el celular aquí, no va a estar pendiente porque me quedaron de escribir a tal hora, ¿cierto? Entonces, mi atención está porque estoy pendiente de eso, pero es muy diferente a que yo esté y no estoy esperando nada y agarro el celular y empiezo a mover ahí. Además, porque ese mensajito es un chequecito. Exactamente, el pago del mes. Pues el ching de la cuenta que dice ya depositaron. Ya depositaron, ese estaba esperando, tengo la atención plena ahí. Ay, Sí, qué tal. entonces son esos desequilibrios que nosotros Sí. tenemos pues en la mente y que son parte de eso y eso se regula y se atiende con la práctica de atención plena. A veces cuando converso así con personas, amigos, y por algún momento sale a colación el tema de la religión, que si tiene tal tipo de religión, y me preguntan, bueno, ¿y tú qué religión tienes? Entonces yo siempre digo eso, o sea, yo no, o sea, toda la vida tuve una creencia y que es una creencia pues que viene tradicionalmente como una parte de la costumbre de los padres, que es de inculcar un poco el tema de eso que tú dices, ¿no? Hay un temor Ujú, a Dios también, ¿no? Es más que el respeto hacia ese ser superior que realmente es el que nos mueve. Pero entonces yo digo, no, o sea, he visto, no a profundidad, pero he visto de cada religión cosas que me convierte en una mujer ya más espiritual que religiosa, no basada en ese precepto de seguir una línea, ¿verdad? De cómo cada una de estas personas ven y que cada uno, o sea, merecen respeto y todo, pero es eso de llevar una línea que está siendo sobre todo manejada a interpretación, ¿no? A interpretación de cada una de esas religiones y que lamentablemente a veces nos llevan a caminos equivocados porque así las personas nos quieren inculcar un tema religioso, nosotros tenemos nuestras propias voces, ¿no? Nuestras propias formas de ver las cosas y tenemos la libre elección, como nos las ha dado la misma escritura, ¿no? Somos personas que ujú. tenemos libre elección. Entonces, este tema de ser espiritual es un tema que ya para mí va un poco más allá, ¿no? Es una decisión en la que definitivamente uno logra alcanzar, aún y a pesar de tantas circunstancias, de no entendimientos con una u otra persona, lo lleva a tener un momento de tranquilidad, porque
puede ser que a lo mejor no se note que se está haciendo algo, pero se está haciendo algo. Se está tomando decisiones aún y a pesar de no tener reacciones, que es lo que a veces, como tú mencionabas, pasa, ¿no? Y a veces las reacciones no son buenas. Las reacciones únicamente son temas momentáneos, esa locura que uno tiene y que te hace reaccionar ante algo que puedes decir o puedes hacer y que después no puedes retroceder. ¿No? ¿Cuánta gente no ha accionado por una reacción y está preso o está muerto o está en una circunstancia que realmente ya no puede traer nuevamente y regresar el tiempo o decir algo que definitivamente hiere mucho más en muchos de los casos y puedes tener a alguien muerto en vida, ¿no? Ujú. Entonces, a partir de todo eso y el tema de la espiritualidad, eh, ¿cómo a ti, cuando tú y yo hicimos contacto, tú me dijiste, yo quiero expresar esto que yo siento, que yo tengo, que yo quiero entregar a las personas, y tú me dijiste, tengo esa necesidad de expresarme también y que la gente conozca y a partir de eso poder hacer. Cuéntanos un poco cómo vives tú tu día, tu momento, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo ahorita ahí, es algo súper así antológico, ¿no? Antagónico. O sea, veo por aquí, donde tú tienes eh, un extraterrestre, algo ahí está. A mi amigo, a mi visitante. Sí, y por otro lado veo a Buda, o sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se relacionan estos dos? Yo tengo aquí todo un universo. Mi cuarto es Esa, todo un universo. Tengo ángeles, tengo el Buda, tengo a mi amigo extraterrestre. me Muy encanta. buena muy buena observadora. Claro, muy buena observadora. Mira, esto es todo, esto es todo un universo, porque así se puede decir. Por eso lo que yo digo es que cuando siempre una cosa lleva a la otra. La meditación, ¿cierto? Te lo Ujú, digo desde la experiencia. La meditación, mindfulness me llevó a aprender a meditar. El aprender a meditar me llevó a conectar conmigo misma. El conectar conmigo misma me llevó a ser más consciente de que existen otros universos, que no estamos aquí solitos, ¿cierto? Y que estos universos, si lo podemos llamar así, existen, son energías. Dios es energía, ¿cierto? Dios es energía de amor. Y ujú, cuando uno conecta con una energía de amor, está conectando con Dios. Por eso en la parte de meditación y religión, todas las religiones buscan adorar a un Dios, pero es el mismo. ¿Y qué es ese Dios? Es el amor, ¿cierto? En todas las religiones, Dios es amor. ujú, Entonces, cuando uno conecta con esos estados profundos del ser, cuando conectamos con nosotros mismos, estamos conectando con un estado profundo del ser y empiezan a abrirse ventanitas. Y esas ventanitas es que empezamos a tener experiencias, ¿cierto? De saber que no solamente somos un cuerpo, que somos energía. Y cuando empieza a aparecer, cada que abrimos una ventana empezamos a experimentar nuevas sensaciones, ¿cierto? Y el experimentar sensaciones entonces nos llevan a otros estados. Entonces es allí cuando a través de la meditación pude darme cuenta de que en mí había un don, no es en mí. En todas las personas tenemos un don, ¿cierto? Y ese don es que nosotros mismos somos nuestros propios sanadores, que nosotros somos energía y que a través de nuestra energía podemos sanarnos y podemos ayudar a sanar a otras personas. Y el sanar es sanar nuestra parte emocional y nuestra parte física, ¿cierto? Entonces, ¿por qué llegó eso? Porque empezamos a ser conscientes de que no solamente somos un robot de una persona que todo el día se mueve de un lado a otro, así nomás. ¿Pero por qué? Porque nos estamos dando un espacio y un tiempo para comprender eso. No nos damos nunca esos espacios para interiorizar, ¿cierto? Entonces ese año sabático se convirtió en que empecé a investigar y aprender conmigo, y empecé a darme cuenta de que somos energía y que existen otras energías, ¿cierto? Existen energías
densas y energías de luz y energías de oscuridad, pero uno se da cuenta entrando en estos campos que los vive ya de acuerdo a la experiencia, ¿sí? Entonces, cuando tú me dices, mi amigo, el Buda, claro, el Buda fue una persona como Jesús. Jesús fue un Buda, porque fueron personas que llegaron a conectar a través de la meditación en estados tan profundos que se iluminaron. ¿Qué quiere decir se iluminaron? Pues llegaron a un estado de conciencia tan profundo que para ellos el cuerpo era un estuche y lo que más importaba era lo que ellos estaban experimentando en momentos profundos de meditación, porque entras en estados profundos de tu propio ser, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los tengo aquí? Porque Buda, pues fue un maestro, ¿cierto? De hace muchos siglos y que él a través de la meditación se iluminó, ¿cierto? Entonces, pues los tengo porque me han ido apareciendo, me han llegado a mí y los ángeles me aparecen y los tengo aquí también en figuritas, pero no es tanto la figura, ¿cierto? Porque la figura está ahí, es La una figura sensación, material que la hizo sí, una persona, ¿cierto? claro. Es porque la energía, cuando está ahí, ella se manifiesta a través de una imagen, pero es energía, ¿cierto? Entonces, no estamos aquí solos, somos energía y estamos conectados con energías divinas. Y una de esas energías, la más principal, es el creador, sea la divinidad que sea, para la religión que sea, ¿cierto? Pero Sí. me llevó a esos estados de meditación y aprender a esto, me ha llevado a ser más consciente y a vivir la experiencia, no solo porque la leo, es a vivir la experiencia, Ahora, ¿cierto? excelente, excelente ese consejo también que podemos recibir de parte tuya como para comenzar a trabajar y un poco compartir. A mí me emociona y esto que de conversarlo nuevamente y nuevamente, porque como tú decías, no es de una sola vez, es de ser permanente, de estar en la Ujú. búsqueda. Es como cuando la gente y ahora el algoritmo a nivel de ya sea redes sociales o del teléfono inteligente, tú piensas en algo negativo y te llega más de lo mismo. Si tú compartes algo positivo, te llega más de lo mismo. O sea, siempre va a ser más de lo mismo en función de que sea bueno o sea malo. Que Es eso lo que tú está atraes, lo que vas predispuesto atrayendo y tú lo que mismo. vas a, Ujú. y la mejor forma de mirar y de saber que efectivamente es así es cuando tú incluso estás hablando y de seguro nos llegarán información más tarde de esto que estamos hablando, mucho más y vendrán personas a seguirnos hablando, pero entonces tenemos que también saber qué tipo de información vamos a comenzar a manejar. Y a partir de eso, a mí me gustaría poder conocer qué proyectos, qué iniciativas tienes actualmente que quieras destacar un poco y compartir con quienes van a ver, porque como yo también creo siempre, las cosas le llegan a quien las necesita y quienes las necesitan van a tener esta herramienta, esta conversación nuestra y te van a querer contactar. Entonces quiero saber si tienes algún proyecto en mente ahora a mediano plazo o a corto plazo. Dinos un poco sobre eso también. Ok, Olita, sí, mira, mis proyectos siempre van enfocados a trabajar la parte espiritual, a llevarle a las personas esta herramienta, esta cajita de herramientas para que las personas comiencen por algo, ¿cierto? Y comiencen por lo que yo empecé, ¿cierto? Porque como vuelvo y repito, esto es a partir de mi experiencia. A partir de mi experiencia es, comienza primero dándote el tiempo para ti mismo, aprendiendo a meditar, aprendiendo a respirar conscientemente, llámale que le llames como quieras llamarlo, pero aprender a entrenar tu atención, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues doy el programa, que es el que te enseña la técnica, ¿sí? Ujú. También imparto, eh, son retiros que normalmente hago. ¿Por qué suelo hacer estos retiros? Porque la palabra misma es como el recogimiento, ¿cierto? Donde la gente se aísla y que se separe de lo que hace el día a día y que se permita conectar con su propio ser. Y las personas pues que llegan a esos retiros porque sienten ese llamado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Es estar allí sosteniendo a estas
a estas personas, porque en estos retiros se mueve mucha energía, movemos mucha energía y las personas se quiebran emocionalmente porque van a sanar. Todos vamos a sanar. Yo que voy de servidora sano con lo que hago y sanamos mutuamente. Entonces, lo que hacemos en estos retiros es hacer que las personas se quiebren, se desbaraten emocionalmente y que se permitan sentirlo, ¿cierto? Que se permitan experimentarlo y salen de allí con más renovados y con una ventanita abierta para seguir, porque no es porque fueron al retiro ya hicieron todo su trabajo, no, ellos abren una ventanita y ahí es que empieza todo el trabajo, pero que se permitan esos espacios para que conozcan y se interioricen entre ellos mismos, ¿sí? Eh, lo otro es enfocado también a las empresas, llevarle una herramienta a las empresas para que le permitan a sus colaboradores aprender una técnica de respiración para que puedan soportar, y digo soportar, lo que se maneja el día a día en las empresas, porque nos manejan realmente y nos dejamos manejar como robotcitos. Entonces, las empresas que abren estos espacios es porque ya están considerando esa parte de bienestar social, de bienestar y salud, ¿cierto? Donde se le Salud entrega una emocional. herramienta a la persona, sí, ¿cierto? Que se le da de bienestar y salud y bienestar para que la persona tenga herramientas para regular emocionalmente y que pueda resistir esos ritmos de esas montañas rusas que se dan en el día a día, ¿cierto? Y dentro de eso, pues también hago las terapias de sanación, que son personas que creen en ello, ¿cierto? Y que porque esto es un tema de tener fe en ello y me buscan para que les ayude a despertar esa parte, porque todos tenemos esa energía, pero la tenemos bloqueada. Entonces, lo que esto hace es como abrir para que la persona diga, yo también soy mi propia sanadora y vengo primero a sanar una parte y abrirme a recibir. Entonces, pero todo es, si te fijas, todo es muy desde la parte enfocada en la parte espiritual, la parte emocional, la parte de sanación, la parte holística, así que podemos llamar así. Holística. La parte holística. Exactamente. Exactamente. Bueno, mira tú, ya tenemos, acá son 8 de la noche y 2 minutos, o sea, y Ah, ya hemos llevamos. hablado así como que una partecita de todo, y sabes que Es que una es de un las tema cosas muy que grande, muy amplio. sí, es un campo demasiado amplio y la idea es un poco dejar esa necesidad de poder conectar, ¿no? De conectar, de saber un poco más. Y una de las palabras que yo te decía, que eso ya sería un tema de otra conversación, es este tema de la ecología humana, que es algo que estoy escuchando desde hace algunos tiempos atrás, o sea, no tanto tiempo, unos 6 meses atrás, respecto al tema de la ecología humana, que me parece súper interesante y bueno, eso se las vamos a dejar ahí como tarea para que comiencen a buscar cosas, comiencen a tener ahí información, luego vayan donde Claudia y con Claudia puedan tener esa retroalimentación, Se está base cortando ciencia, se cortó como un poquito. se cortó. Sí, pero no, Sí, ahí ya está bien, sí. Ujú. y bueno, la idea es que efectivamente, como te digo, la idea es que puedan las personas conectar contigo, conectar con gente, con personas que estén haciendo esta experiencia, ¿no? Esta experiencia diferente. No es egoísta, por si acaso, porque mucha gente cuando dice, ay, es que eso de que te concentras en ti misma, que en ti misma, obviamente es como, y siempre pongo yo el ejemplo del avión, ¿no? Para poder tú atender a la otra persona que es más vulnerable que tú tienes que primero poder coger y ponerte la mascarilla para poder tomar aire y ayudar a la persona que Ujú, está al lado. Entonces, eso es importante. Entonces, ujú. si ya una vez que uno ha tomado la aspiración para inspirar, entonces ahora sí se conecta con las otras personas para poder continuar con el camino, que no es fácil, no es sencillo, no se trata de adoctrinamientos, no se trata de querer evangelizar a nadie, se trata de únicamente enseñar algo que de alguna manera ha hecho bien a una persona y Ujú. a partir de eso, pues, poder compartir. Porque el tener un conocimiento, haberlo asumido,
y haberlo y tenerlo y no entregarlo, eso no, o sea, no es dable, o sea, uno tiene un regalo para ofrecer y ese regalo tiene que llegar a las personas, a la gente que está ahí queriéndola recibir igual, ¿no? Claro, ¿me escuchas ahí bien? Porque está Sí, habiendo como una interferencia. se Ya, está viendo. mira, lo de la mascarilla, del ejemplo del avión es el mejor ejemplo. Y no podemos dar lo que no tenemos, ¿cierto? Yo no puedo dar amor si yo no tengo amor para mí, ¿cierto? Sería entrar como en incoherencia. Entonces, si yo doy lo que tengo. Entonces, antes de dar, hay que trabajar primero en uno, en uno, en uno, en uno, para poder tener esa coherencia en lo que haces y en lo que estás, ¿cierto? En lo que estoy dando y en lo que hago para mí. Entonces, si doy amor es porque yo me amo y para amarme no es de la noche a la mañana. Hay que trabajar en nuestras heridas, hay que trabajar en nuestras iras, en el perdón, en tantas cosas que no conocemos. Entonces, cuando empezamos a trabajar en eso, primero nosotros nos pegamos las revolcones, nuestras noches oscuras, nos encontramos, o sea, morimos porque realmente muere uno y vuelve y nace para poder llegar a servir, que no podemos, si no conocemos nuestra oscuridad, no podemos conocer la luz, ¿cierto? Entonces hay que estar, y siendo así, uno sigue trabajando en ello, porque como te decía yo, cuando yo hago las terapias también estoy sanando. Entonces es un dar y recibir, y no es egoísmo, es la ley del equilibrio, doy y Pues sí. recibo. Así es, mi querida Claudia. Y bueno, yo quiero agradecerte una vez más por compartir tu experiencia y tu sabiduría con nosotros. Realmente ha sido un placer tenerte en el programa y espero no sea la última vez. Bueno, ya son, como tú mencionaste, por 2 ocasiones y tenemos que seguir y seguir trabajando en este tema porque de verdad que es muy, muy importante. En este momento lo que el mundo necesita es amor. Y si eso es lo que estamos tratando de cultivar, pues tenemos que entregar para que eso pues realmente se materialice en otra y en otra y en otra persona. Así que a todos ustedes quiero agradecerles a quienes son nuestros seguidores de Conversaciones Frente al Mar. Ya esta es la segunda temporada y realmente estamos muy, muy, muy gustosos de poder seguir compartiendo estas conversaciones que yo sé que son en un momento determinado, van a ser gratificantes para quienes las escuchan. Así que gracias por unirse a esta edición y nos estamos viendo la próxima semana con más conversaciones con gente así de linda como mi querida Claudia y con mis invitados que siempre llegan a este espacio. Así que Claudia querida. Claudia querida, gracias por generosidad. Excelente. Gracias a ti, luz y amor para todos. Y encantada, encantada de estar aquí compartiendo un poquito de esta experiencia de vida. Gracias, gracias, Olguita, y gracias a los que Gracias se a ti. conectan y puedan ver esto. Gracias, hermosa. Gracias. Que tengas Un una buena beso. noche. Gracias.